Cordial saludo. Nuestro proyecto de investigación se titula Herramientas metodológicas para la formación del maestro en educación inclusiva en el siglo XXI. Recurso virtual INTIX. Las investigadoras somos Laura Marcela Estrubillán Goyeneche, Joana Andrea Molina y quien les habla, Evelyn Tatiana Cárdenas Caicedo. Ustedes se preguntarán por qué escogimos este tema de investigación, y es porque consideramos que la educación inclusiva constituye un reto constante para lograr mejoras en los procesos formativos, desde el ser y el hacer, en la adopción y puesta en práctica de estrategias integrales para la identificación y minimización de barreras para el aprendizaje y la participación. Para ello se requiere de prácticas docentes que sean transformadoras, flexibles, innovadoras y basadas en evidencias, donde los apoyos estratégicos con el uso de un recurso mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAC, las tecnologías del empoderamiento y la participación, TEP, y las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza, TICE, logran una vinculación constante de teoría y praxis. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación? Bueno, el camino hacia la inclusión educativa ha estado marcado por limitaciones propias del sistema para la respuesta ante la demanda y los desafíos que trae consigo la atención a la diversidad. Las directivas y los docentes con y sin experiencia o conocimiento teórico práctico para la educación inclusiva se enfrentan diariamente en sus prácticas de aula a contextos formativos cada vez más complejos y son constantes los retos en los procesos de participación y convivencia. De igual manera, los lineamientos de innovación introducen al escenario de educación básica las herramientas tecnológicas. El objetivo primario de acercar las tecnologías a la educación ya se superó y actualmente se centra en la adopción pedagógica de las mismas y su uso para el fortalecimiento de los escenarios formativos, en este caso para la inclusión. No obstante, los avances se han orientado más al cumplimiento de la normatividad que a la construcción y a la consolidación de espacios educativos innovadores, donde el docente profundice su comprensión del uso de las tecnologías con el postulado de todos y para todos, como es en el caso de la institución educativa Antonio Nariño, sede Arnulfo Castro de Puerto Berrío, Antioquia, donde se siguen presentando limitaciones en la implementación de una educación inclusiva, unida al poco uso pedagógico de las tecnologías en el proceso. Lo que nos llevó a preguntarnos entonces cómo lograr mejoras en la comprensión de estrategias metodológicas en el aula para la educación inclusiva y la disminución de barreras para el aprendizaje y la participación en los docentes de básica primaria de la institución educativa Antonio Nariño, sede Arnulfo Castro de Puerto Berrío, Antioquia, con el uso de las tecnologías. Para ello, entonces, a continuación me permito leer los objetivos. Objetivo general: fortalecer la comprensión de metodologías que favorezcan los procesos de inclusión educativa en los docentes de básica primaria de la institución educativa Antonio Nariño, sede Arnulfo Castro de Puerto Berrío, Antioquia, con el uso de un recurso mediado para las TIC, TAC y TEP. Objetivos específicos. Primero, caracterizar las reflexiones conceptuales, puesta en práctica y necesidades de los docentes de básica primaria frente a las estrategias de inclusión educativa en sus prácticas de aula. Segundo, diseñar un recurso virtual de formación docente que contenga lineamientos normativos, teóricos y prácticos para la inclusión educativa en básica primaria. Tercero, implementar una prueba piloto del recurso virtual para la promoción del desarrollo de acciones integrales en la labor docente para la inclusión educativa. Fundamentación teórica, se hizo una revisión de antecedentes internacionales, nacionales y regionales, donde se evidenció que persisten prácticas de aula orientadas a procesos de integración y en menor medida de inclusión educativa, que las TIC, TAC y TEP no han logrado generar en la práctica cambios significativos para el apoyo de la inclusión. Entonces, ¿qué constructos teóricos se tomaron? El primero es la inclusión en el contexto educativo, que se asume como una responsabilidad general del sistema educativo que va desde las leyes y lineamientos en la materia y la aplicación de sus principios en las instituciones educativas y en el entorno familiar, abordando aspectos claves y complejos como la formación docente, que se orienta al rompimiento del paradigma, a la autoevaluación y la reflexión propia de la práctica docente,
Las prácticas de aula inclusivas son espacios de fortalecimiento y autorreflexión donde se articulan mutuamente la investigación, los conocimientos, la experiencia docente y la experimentación didáctica. El lenguaje inclusivo es una herramienta de afianzamiento de un contexto que se pregunta constantemente por las formas de inclusión, el cómo mejorar los espacios de relacionamiento y comprensión a la diversidad. El entorno diferencial se orienta a la planeación, ejecución y evaluación de acciones integrales y contextuales que logren la vinculación efectiva y en derechos en el marco de la inclusión. Nuestro segundo constructo son las metodologías para la inclusión educativa, las cuales son un campo amplio por explorar y entre estas metodologías están el diseño universal de aprendizaje DUA, el cual contiene un conjunto de principios y acciones que orientan el actuar docente y hace de uso de materiales, técnicas, didácticas y recursos pedagógicos para aprender y dar a entender lo que se quiere enseñar. El aprendizaje basado en proyectos es una respuesta didáctica integral y sistemática, motivadora para el conocimiento. La mayor característica es que se centra en el proceso de aprendizaje propio del estudiante. El plan individualizado de ajustes razonables PIAR es una herramienta basada en la valoración pedagógica y social, que incluye los aportes y ajustes razonables requeridos para garantizar el aprendizaje, la participación, la permanencia y la promoción. La enseñanza multinivel se remite a una planeación de la enseñanza con una concepción inclusiva integral. Se proyecta bajo la premisa aprendiendo juntos, no emplea ningún criterio de categorizar al alumnado. Aprendizaje cooperativo emplea un proceso de planeación que fortalece la obtención de los objetivos, la relación entre iguales, la construcción de conocimiento y los aprendizajes significativos. El tercero constructo son las TIC en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías propician múltiples cambios para acceder, conocer y comprender las diferentes áreas del conocimiento que se dividen en tecnologías de la información y la comunicación TIC. Permiten el acceso y diversificación de multiplicidad de información que se presenta de varias formas y precisan una orientación docente activa y transformadora. Las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento rompen los esquemas tradicionales de la enseñanza y potencian las cualidades que brinda la multitarea y el acceso a la información diversa, aumentando la unión en el proceso educativo entre el docente y el estudiante. Las tecnologías del empoderamiento y la participación abren nuevas posibilidades para promover participación y conocimiento, donde se fomentan las habilidades de manera individual y del colectivo de forma vinculante para mejores resultados. Las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza se orientan no solo al acceso a la información y conocimiento, sino a la construcción del mismo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, es que optamos por una metodología de enfoque cualitativo, de tipo investigación-acción y a nivel explicativo. En cuanto a lo cualitativo, se busca la comprensión desde el significante que los directivos y docentes de aula le dan a la inclusión educativa. La investigación-acción se orienta a que los educadores adopten una postura interpretativa, analítica y reflexiva en torno a su quehacer profesional, los ambientes educativos y los retos y complejidades propios para la inclusión. Y en cuanto al nivel explicativo, nos permite una comprensión más detallada del por qué se presentan ciertas dinámicas educativas cuando se abordan procesos de inclusión educativa. Nuestra población está conformada por un directivo docente y 16 docentes de primaria que son con los que cuenta nuestra institución educativa objeto de esta investigación. Se utilizaron como técnicas de investigación el grupo focal y la entrevista estructurada, con el apoyo de la guía del grupo focal, la guía de entrevista estructurada y el diario de campo. En cuanto al grupo focal, este espacio permite un espacio de diálogo, un intercambio de opiniones y experiencias, saberes entre los docentes con el objetivo de comprender cómo piensan, vivencian y qué acciones hacen en el marco de la inclusión de la educación inclusiva. Y la entrevista estructurada es un diálogo más personalizado, una conversación de unos objetivos claros, un diálogo planificado, directo e intencionado. Se realizó a un directivo docente sobre los lineamientos institucionales y los avances y limitaciones para la implementación de los postulados en cuanto al tema de la inclusión educativa en la institución.
Después de la aplicación de los instrumentos y análisis de la información que se encontró, en la caracterización sobre las reflexiones conceptuales puesta en práctica y necesidades de los docentes frente a las estrategias de inclusión educativa, se denota que existe un conocimiento sobre el tema y las apuestas educativas para llevarlo a la práctica, con planteamientos que logran unas lecturas del contexto críticas e integrales en la mayoría de docentes, pero en unos pocos el lenguaje incluyente no se materializa, además de expresar una resistencia hacia el tema y ubicarlo más en las implicaciones que para los docentes tiene la inclusión en su labor, lo que conlleva reflexionar sobre el vínculo entre teoría y praxis. Además, los docentes fortalecidos en su mayoría en la educación inclusiva con el apoyo de herramientas tecnológicas, producto principalmente del escenario que el COVID-19 les planteó. Sin embargo, es un aprendizaje en construcción aún para toda la comunidad educativa. En general, los docentes presentan la necesidad de materializar en las prácticas de aula las directrices de la educación inclusiva, pero también en el uso de las tecnologías, requiriendo de orientaciones claras de cómo llevar estas herramientas en la promoción de una educación de todos y para todos en básica primaria. Teniendo en cuenta las necesidades de formación del docente evidenciadas, se diseñó un recurso virtual llamado Inclutix para fortalecer la comprensión de lo que implica la educación inclusiva en la práctica pedagógica y metodologías en los docentes, con apoyos didácticos diversos alojados en los diferentes módulos del curso. Esto implicando un saber propio desde lo normativo hasta estrategias metodológicas. La estructura macro del recurso virtual se divide en dos bloques, uno orientador y el otro de aprendizaje. El primero de ellos contiene la pestaña de inicio donde se muestra a grosso modo los contenidos en general. El bloque de aprendizaje es el más detallado con 4 módulos cada uno con un video relacionado con el contenido del mismo. El módulo 0, llamado introductorio, resalta la importancia de la formación del docente, incluye preguntas que sirven como línea base para la evaluación final del curso, también tiene el plan analítico y un ejercicio optativo sobre la lectura del contexto de la institución. En cuanto al módulo 1, la inclusión en el contexto educativo presenta el marco legal para la inclusión, un apartado de fuentes que les permite profundizar en la cualificación, tiene links de páginas o plataformas que brindan recursos gratuitos inclusivos para darle continuidad a esa cualificación, esa formación del maestro. También se comparten videos con experiencias exitosas en educación inclusiva, pero de diferentes partes del mundo y también de Colombia, de zonas urbanas y rurales, para darles mayor perspectiva a todos los maestros. El módulo 2, que se llama Metodologías para la Educación Inclusiva, aborda 6 de ellas: el DUA, el ABP, que es Aprendizaje Basado en Problemas, el PIAR, el PPA, la enseñanza multinivel y el trabajo colaborativo. Cada uno de ellos es presentado a través de una historieta para que sea mucho más ameno y comprensible a los maestros. Estas historietas tienen situaciones de la vida cotidiana en el aula de clase o de algunas dinámicas que se le presentan a los maestros, donde se requiere el uso de algunas herramientas con un video explicativo de qué es y cómo llevarlas a la práctica, abordando las TIC, las TAP, las TEP y las TICE, pero de manera general. Esto es para que ellos no siempre tengan que ir a leer un documento y adquirir la información de esa manera, sino que por eso se les presenta a través de esa historieta. En cada una de esas estrategias luego se les invita a ellos a que respondan a los siguientes interrogantes: ¿qué situación problemática se evidencia? ¿Por qué es importante intervenirla? ¿Cómo se puede utilizar la metodología aprendida en ese caso o en qué problemática que se presenta? El módulo 3, Evaluemos y profundicemos, hace un recorrido sobre todo el contenido visto en todo el curso. Se invita a la reflexión sobre los postulados de la educación inclusiva, sobre el lenguaje inclusivo, la materialización, la puesta en práctica y la actitud del docente, y también tiene un espacio para evaluar el curso como tal, que donde los maestros pues daban sus opiniones.
Es necesario resaltar que este recurso virtual solo aporta unas bases que posteriormente se deben de fortalecer a través de la investigación, la creación de entornos de aprendizaje colaborativo, la generación de buenas prácticas, la implementación de una evaluación profesional del educador para la mejora continua. Ante todo, la decisión y disposición continua de avanzar, consolidar y enfrentar los retos que se presentan para la inclusión. En cuanto a la prueba piloto, que era este curso, se destaca que la mayor valoración la tuvo la facilidad de acceso a los módulos, era muy intuitivo para los maestros, lo que les permitió acercarse de forma más fácil a los diferentes materiales de apoyo y comprensión de la metodología. No obstante, el promedio más bajo se da en poder relacionar fácilmente la teoría con la práctica de cada uno de los módulos, que invita a fortalecer la didáctica y los ejercicios vivenciales para la comprensión y puesta en práctica de los postulados de la educación inclusiva. En general, el recurso virtual fue evaluado satisfactoriamente y las expresiones de los participantes se orientan a mejorar no solo las herramientas, sino las estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas en el logro de la materialización de la educación inclusiva con el apoyo de herramientas metodológicas. Los resultados de esta investigación conllevan a orientar la reflexión sobre dos aspectos esenciales: la relación tecnología, enseñanza e inclusión. La tecnología, por los avances en su uso pedagógico, que es transformador e inclusivo, van de la mano con un docente investigador, capacitado, proactivo, didáctico, crítico, transformador. Esas cualidades atribuidas al docente no son responsabilidad exclusiva de los mismos, o sea, de ellos mismos. Adquiere importancia e impacto en la medida que se involucren todos los actores de la comunidad educativa. Aún más cuando se requiere la generación de puentes de comunicación entre la tecnología, la enseñanza y la inclusión. Al lograrlo se presenta un vínculo transversal orientado a abandonar el discurso y el accionar fragmentado, es decir, pequeñas actividades que logren materializar los postulados de este tipo de educación se transforman en una estrategia integral, inclusiva, innovadora, pertinente, con calidad, que se va naturalizando de tal manera que se percibe como dinámicas propias en la cotidianidad en las aulas de clase. El segundo aspecto es el proceso de fortalecimiento de la comprensión frente a las metodologías para la educación inclusiva. Se llevó la reflexión al vínculo entre teoría y praxis, el acceso libre a la información, el empleo de recursos virtuales como herramientas para el aprendizaje, didácticas de fácil acceso y uso, las posibilidades de diversificar la enseñanza, el acercamiento a la información y las oportunidades de las tecnologías para un e-learning que aporte a la inclusión, por lo que se diseñó este curso virtual para la formación docente. Sin embargo, el camino aún es complejo y requieren de un compromiso constante de todos los actores educativos. Se concluye en general que la innovación y flexibilidad son claves para el fortalecimiento de la comprensión de metodologías para la educación inclusiva, con la mediación de las TIC, de las TAC, de las TEP, de las TICE, pero también saber usarlos e incorporarlas en las prácticas de aula, unido a una actitud docente para la transformación y el aprendizaje.